Muy buenas y ahora sí vamos con el último episodio realmente de esta serie. Hemos visto todo lo que viene a ser Instagram como plataforma, fundamentos de venta, gatillos mentales que debemos de usar, cómo optimizar bien nuestra biografía para tener un perfil atractivo a nuestro cliente y hemos hablado mucho de las historias realmente y la importancia que tienen dentro de la plataforma. Y ahora sí vamos a hablar de algo muy pero que muy importante, que es la acción práctica. Cómo podemos empezar a hacer tres tipos de secuencias que realmente funcionan muy bien a la hora de empezar a vender por Instagram y que realmente nos van a venir muy bien y yo te las voy a dar a ti para que empieces a aplicarlo desde ahora. Bien, estas tres secuencias te las voy a dar ya, vamos a empezar al grano directamente y son las siguientes. La primera es historia con enganche de personaje. La segunda es historia de conexión y aporte de valor. Y la tercera es una secuencia de preguntas para aportar valor. ¿Qué quiere decir esto? Vamos con la primera. La primera, que la tengo apuntada por aquí para que no se me pase absolutamente nada, es la siguiente. Lo primero que vamos a tener es que crear un gancho. Siempre en nuestras historias vamos a tener que crear un gancho. En las redes sociales, para atraer realmente la atención de todas estas personas y que realmente sigan consumiendo nuestro contenido y no simplemente pasen porque les parece aburrido, tenemos que generar ese interés. Es muy importante generar ese interés para captar la atención del usuario y a partir de ahí poder desarrollar nuestra idea o concepto. Dentro de la historia realmente con enganche de personaje siempre vamos a tener que tirar con un gancho. Entonces no podemos empezar siempre abriendo una historia diciendo hoy os voy a contar lo que tal, 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 tal. Y que sea algo muy aburrido. Por ejemplo, os voy a decir qué me ha pasado hoy en el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Sino tiene que ser algo que realmente despierte esa curiosidad, ese instinto realmente de inquietud que tenemos dentro de la persona que siempre nos hace más allá, ¿no? Ese no pulses el botón y que te dé, oh, ¿qué pasará si pulso el botón? Pues ese instinto de inquietud es el que vamos a tener que crear con estas historias. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma. Siempre vamos a empezar con un gancho que puede ser, por ejemplo, no te vas a creer lo que me pasó hoy, por ejemplo. Entonces, oye, pues, ¿qué le pasará a esta persona? Es muy importante, ¿no? Usar estos tipos de gancho. O lo que te voy a contar, literalmente, bueno, lo que te voy a contar, lo que me pasó ayer me cambió la vida, por ejemplo. Hostia, ¿qué le pasó realmente que ha supuesto un episodio tan importante en su vida? Ese tipo de ganchos, os voy a confesar un secreto que llevo callándome desde los 5 años. Algo así realmente, que, oye, despierte esa intención, ¿no? Y esa curiosidad de la persona para empezar a poner un contexto y empezar a desarrollar, por ejemplo, algo que normalmente te va a funcionar mejor si asociamos la idea con un personaje. Por ejemplo, puede ser nosotros mismos diciendo, os voy a contar algo que realmente me ha cambiado la vida. A partir de ahí podemos decir, cuando tenía 5 años hubo una persona que me dio un mensaje que a día de hoy sigo aplicando porque literalmente ha cambiado todas las áreas de mi vida. Ahí estamos poniendo nosotros como personajes. O podemos traer a un personaje, por ejemplo, de nuestra cuenta que haya salido varias veces. ¿Os acordáis de Pedro? Pues lo que le pasó ayer realmente no tiene ningún sentido. Por ejemplo, estamos atrayendo a Pedro. Pedro tenía X, X y X. Y ahí empezamos a desarrollar la situación. Hablando en primer lugar de un gancho, contextualizamos con un personaje y a partir de ahí empezamos a desarrollar toda esta parte. Y como toda historia realmente tiene que tener esa parte sentimental involucrada, ese nudo realmente que pasa en la historia, que realmente hay ese conflicto de, oye, ¿qué habrá pasado con esta persona para que al final haya un desenlace? Por ejemplo, otro gancho que realmente funciona con esto, con este historia de enganche de personaje es cómo pasó esta persona de aquí a aquí. Por ejemplo, cómo pasó de perder, Pedro tenía 2 meses antes de su boda y quería perder 20 kilos. Aquí está en el día de su boda y sale el chico hecho un pincel. ¿Cómo lo consiguió? Pues así, aquí empezamos con el personaje, empezamos a desarrollar un nudo, todas las dificultades que tenía, hasta el primer mes realmente ni siquiera pudo empezar a hacer ejercicio porque tenía un problema. Entonces, ¿qué pasó en ese mes que realmente hizo que todo cambiase y que pudiese estar así el día de su boda? Por ejemplo, ahí estamos literalmente llamando muchísimo la atención porque hemos creado un nudo y la gente necesita conocer el desenlace si realmente tenemos la capacidad creativa y narrativa para poder crear eso. Entonces, este es el primer tipo de historias. Recuerda, empezamos con un gancho, introducimos un personaje que podemos ser nosotros o alguien y a partir de ahí desarrollamos con un nudo una problemática y desenlazamos. Importante también meter siempre sentimientos, cómo se sentía esa persona, cómo me sentía yo en ese momento. Esto es muy pero que muy importante para a partir de ahí desenlazar realmente ese nudo
normalmente aparejado a una moraleja, algo que realmente sea un aprendizaje, que tenga un sentido. No contamos una historia porque sí, sino queríamos transmitir este mensaje y lo hemos contado así. Entonces ese mensaje final, ese aprendizaje es la moraleja y os lo recomiendo que lo hagáis. El segundo tipo de historia es el enganche a través de la conexión. Aquí realmente no vamos a hablar de nosotros o de otra persona, sino que vamos a hablar de algo más importante, que es de nuestro avatar. Le vamos a mandar un mensaje directo que sea muy identificativo con el proceso en el que está y que realmente le sirva para empezar a aprender algo. Esto es algo que se tiene que hacer muy constantemente, porque tenemos que empezar a golpear realmente a nuestro avatar a nivel de mensaje y a nivel de impacto. Entonces es muy importante trabajar esto. Por ejemplo, eh, estamos hablando del nicho de entrenador personal, pues seguimos y decimos, ¿cuántas veces te ha pasado que has empezado la dieta y a los 3 días has ido corriendo a darte un atracón y te has sentido súper mal? Si te has sentido así, mira esto porque te puede interesar. A la persona realmente, si nosotros estamos en este nicho de personas pues, que tienen sobrepeso por una ansiedad impulsiva que les hace comer, realmente ese mensaje les va a impactar mucho, porque realmente les da dolor poder abandonar un proceso en el que está y después sentirse incómodos. Entonces, si empezamos a trabajar todo este ángulo, va a ser muy importante. En el nicho del marketing, por ejemplo, te puedo decir, ¿cuántas veces te ha pasado que en llamadas te hayan dicho que el precio de tu producto es muy caro? Si te ha pasado esto, resuélvelo así. Estamos mandando mensajes realmente situacionales, identificativos a nuestro avatar, que van a hacer que preste muchísima atención al mensaje que le tenemos que dar, porque literalmente el gancho es muy muy potente. Te estoy poniendo el foco de tu problema delante de ti y te voy a decir, bueno, te estoy diciendo que lo vamos a resolver en la siguiente historia. Es casi imposible que alguien que realmente le impacte el mensaje no clique en la siguiente historia para ver qué enfoque le damos nosotros resolutivo a ese problema. O sea, muy pero que muy importante. ¿Qué vamos a contar aquí? Pues un ejemplo de un caso real que nosotros nos haya pasado, cómo lo hemos podido abordar en una llamada recientemente, cómo lo hemos podido ver con un cliente que ayer le pasó y cómo lo hemos gestionado. Toda esta parte realmente va a ser muy importante, pero el gancho empieza realmente diferente al otro y aquí no hablamos de un personaje, no es necesario que lo hagamos, sino de un problema y cómo lo hemos resuelto nosotros, para finalmente pues hablar de los resultados que obtenemos o de cómo nos sentimos o qué pasó justamente después cuando alguien me dijo, oye, tu producto era caro, hice esto y mira lo que pasó. Siempre vamos a hablar ahí. Introducimos pues un CTA, oye, pues si te ha pasado esto, coméntamelo. ¿O te ha pasado alguna situación similar? ¿Hay alguna objeción que te resuelva, que te sea, digamos, más frecuente en alguna llamada? Todo este tipo, dependiendo del nicho, evidentemente es muy, muy amplio. Pero quiero que entiendas la idea de esta historia 2 porque realmente es muy importante. Y ahora vamos con la tercera estructura. Esta ya realmente es una estructura muy, muy sencilla, ¿vale? Que hace que podamos no solo entender muchísimo más a nuestra audiencia, sino empezar a aportarles valor y sobre todo, muy, muy importante, educamos a nuestra audiencia a interactuar con nosotros a través de que ellos nos hablan y nosotros respondemos. ¿Qué es esta tercera estructura? Pues es la más simple de todas, la caja de preguntas. Realmente es algo que funciona muy muy bien y que si veis hay muy poquita gente que la usa, sobre todo la usan en el nicho de entrenadores personales, pero realmente se puede usar muchísimo más en cualquier nicho. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues normalmente lo que tenemos que abrir es un día donde no, incluso sea un día normal, la gente lo que lo suele usar, coge un día de la semana y por ejemplo hace el viernes de las preguntas o el miércoles de las preguntas. ¿Qué eso suele hacer ahí? Abrimos una caja de preguntas y decimos, chicos, hoy voy a estar todo el día aclarando vuestras dudas y lo que necesitéis. Si tenemos una comunidad que realmente tiene interés en nosotros, esa caja de preguntas va a ser una temática, una caja temática principal de todos los dolores e inquietudes de nuestro avatar. Entonces lo que vamos a hacer es acumular esa lista de respuestas y realmente empezar a responderlas todas una por una. ¿Cómo se suele hacer? Pues muy simple, de la forma más sencilla posible y que te puede dar directamente un plus para que empieces desde ya escogiendo, interactuando directamente con la caja de preguntas, empezando y dándole a responder a todas estas personas. Pero respondiendo de verdad, respondiendo con valor, que no sean respuestas muy largas, que te ocupe una respuesta a 3 historias, a menos que lo necesites, pero que sea sobre todo muy interactivo y que las personas vean que el día de preguntas y respuestas estás respondiendo entre 25 y 30 preguntas. Que la gente vea que si te pregunta algo se lo dices y que te abres con ello, no te encierras, le aporta realmente valor. Así que quédate con esta porque además
además no solo le vas a aportar valor, no solo vas a nutrir a tu comunidad, no solo vas a hacer que esas preguntas que precisamente pueda tener una persona se las respondas a muchísimas más y mucha gente se siente identificada con tu mensaje, sino que además puedes quedarte con las preguntas que más se repiten y poder generar ideas para próximos reels, vídeos en contenido horizontal o cualquier realmente píldora que queramos aportar. Cualquier guía, cualquier caramelo, lead magnet, todo realmente va a ser muy bueno y muy funcional para que podamos empezar desde ahí. Entonces, estas son las 3 estructuras de historias. Espero que lo hayas disfrutado y sobre todo que te hayas tomado muchísimos apuntes porque literal ahora empieza de verdad la práctica. Hemos visto todo lo necesario que necesitas en Instagram para empezar, la lógica de consumo del usuario, el cómo realmente se desarrolla, el cómo empezar a vender a través de impacto en redes sociales y ahora solo nos queda empezar a impactar. Aquí tienes las 3 historias principales. Las historias son muy necesarias para empezar a dar caña realmente desde este mismo momento, de forma natural, sin perfeccionismo. Realmente es cuestión de coger el móvil y empezar ya, y empezar a impactar diariamente para no solo quedar en la mente, en el imaginario de la gente, incluso cuando tenga que buscar a un referente en su sector, sino también a impactar con nuestro mensaje y que quede en el subconsciente de todas estas personas que realmente nos ven. Así que dale muchísima caña, te deseo muchísima suerte y recuerda que cualquier duda puedes contactarnos directamente por mensaje directo para poder echarte una mano y ver tu caso personalmente. Un saludo enorme, espero que hayas disfrutado de esta mini formación y si quieres pues muchísimo más, síguenos en YouTube que ahí le damos muchísima más caña. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.